Me gustaría, amados hermanos, que me acompañen, por favor, a la carta del apóstol Pablo dirigida a los Efesios. Y vamos a meditar en el capítulo 4, donde la escritura en esta carta del apóstol Pablo se refiere en un momento de su mensaje, porque toda la carta es conducta de gracia, de salvación y por supuesto la aplicación para una nueva vida. Efesios capítulo 4, versículo 17. El subtítulo que usted tiene allí es el mismo que vamos a utilizar para esta enseñanza: la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Este mensaje es muy importante para los hermanos de Éfeso que Pablo estaba hablando, puesto que las formaciones filosóficas y la influencia del pensamiento griego hacía justamente de que sea difícil vivir o creer o moverse por la fe. Es entonces que la obra del Espíritu Santo es muy importante, porque lo primero que se manifiesta en la mente de los oyentes de una palabra es la interposición de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestra lógica. Cada vez que Dios quiere traer iluminación o revelación de su palabra para alguien que lo está por recibir, siempre se manifiesta la oposición de esta manera de pensar, las dudas, el cuestionamiento, el decir si será o no será. Claramente hemos visto que cuando Dios trajo revelación a Daniel, dice la Escritura que Daniel estaba desesperado porque no podía tener la interpretación. Y el arcángel tuvo que presentarse diciéndole que por 21 días estuvo peleando contra el príncipe de Grecia. Y el príncipe de Grecia hace referencia, podemos tomar esta interpretación, todo lo que es razón y filosofías, toda corriente humanista y todo lo que no nos permite entender, creer o poder profundizar en la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios haciendo referencia de que si habían comenzado una nueva vida en Cristo, debían evidenciarla. Y pasaba por alto encima el razonamiento o lo que yo pienso, sino aplicando más bien a la obediencia. Y quiero en esta mañana hablarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que usted pueda evaluar la conducta de su vida, porque esto se trata de cuestión de naturaleza, hermanos. Aquel que ha renacido en Cristo Jesús, hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Hemos sido injertados, tenemos una nueva vida. Y por eso que la conducta de esta nueva vida hace referencia a cambios que debe haber en usted. No porque alguien lo examine o porque alguien lo califique, sino porque Dios, el Todopoderoso, lo ve, lo sabe. Y el gran problema que tenemos nosotros, especialmente la iglesia de los últimos tiempos, es que tenemos la tendencia de buscar la aprobación de todo el mundo. Por eso es que es tan fuerte el humanismo, por eso es que es tan fuerte las corrientes filosóficas. Y aquí es donde tenemos una gran lucha, aquí es donde nos trabamos en una verdadera batalla, si es la vida espiritual o es la vida de mi carne. Y tristemente, muchos son derrotados en esta batalla por la misma carne, porque la vida espiritual naturalmente ha sido enflaquecida, porque no se aplicó lo que el apóstol Pablo dijo también en su carta en Efesios capítulo 6, que debemos robustecernos, fortalecernos. Engordar significa en el poder de sus fuerzas, para poder estar firmes, para resistir, para soportar los ataques de Satanás. Y hermanos, robustecerse del poder de sus fuerzas es alimentarse de la palabra de Dios, es dar prioridad
al alimento espiritual. Pero como tenemos esta realidad, lo espiritual es invisible, lo natural es visible, tenemos siempre la tendencia de alimentar, de ver, de hacer, de sentir las cosas que vemos, que tocamos, que creemos, pero nos cuesta muchísimo perseverar en la vida espiritual. Lo primero que quiero mostrar es que aquellos que tienen la nueva vida en Cristo, no de Cristo, sino en Cristo, siempre esa palabra en refiere a posición, a estado espiritual, es un cambio de actitud. Es primeramente un cambio de actitud. Es un cambio total de vida. Es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Si usted es una persona que dice, yo soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo, he nacido de nuevo, he nacido del Espíritu, por lo tanto soy un hijo de Dios, usted debe dar evidencias de cambio, porque es una cuestión de naturaleza. Si usted dice, yo soy un hijo de Dios, pero me sigo comportando como un pecador y sigo teniendo mis deleites en cosas que no son de Dios, sino del mundo, déjeme decirle que usted está engañado, aún permanece muerto en sus delitos y pecados. Y esta mañana vamos a volver a hablar acerca de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. No puede haber tanta torpeza en un regenerado. Sí, hermanos, sí pecamos, pero batallamos contra esta concupiscencia. Pero el que peca deliberadamente no está teniendo ningún tipo de resistencia. Por esa razón es que congregar, cantar, tener una Biblia, participar de las actividades eclesiásticas, ofrendar, diezmar, hacer caridades, no es ninguna y absolutamente ninguna evidencia de ser salvos. Si Cristo te ha cambiado, debes mostrar por la actitud. El versículo 17 de Efesios 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, esto es un cambio de actitud, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este primer punto es necesario para examinarnos. Este primer punto es muy necesario para evaluarnos. Si usted dice, yo he nacido de nuevo, yo soy un hijo de Dios, dice, esto requiero de ustedes, que ya no anden, ya no se comporten. Eso significa basta, punto final a la antigua manera de vivir, porque se están comportando como aquellos que aún no tienen a Cristo. Esta comparación que hace Pablo no está errada, porque Pablo está diciendo que aún dentro de la iglesia de Éfeso habían quienes no habían sido transformados. Veamos en qué consiste este cambio. Ya no andéis como los gentiles, como los pecadores. Ustedes saben identificar perfectamente cuáles son las conductas y las actitudes de los pecadores. Pero dice, habla de la vanidad de la mente. Esto quiere decir que hacen cosas que no tienen sentido, que carecen de valor alguno. Una mente vana es una mente que no tiene ninguna utilidad y que hace cosas que no tienen ninguna utilidad. En esto se evidencia la vida transformada de un cristiano. Que tu vida ha dejado de tener esa vida que no tenía sentido y ha pasado a tener una vida que ahora tiene sentido. Porque tiene propósito. Y el propósito no es tuyo ni mío, sino que fuimos salvos de acuerdo a su propósito. Hay un solo propósito. El propósito es de Dios.
y nosotros fuimos salvados, escogidos para cumplir el propósito de Dios. Muchas veces hay hermanos que han dicho, Señor, yo quiero saber cuál es mi propósito. Y el Señor te podría decir, tenés que saber que tu propósito es no tener propósito, porque tu propósito es mi propósito. Porque muchas veces creemos que somos nosotros lo que tenemos que hacer. Pero hermanos, nosotros fuimos escogidos, seleccionados, apartados, llamados para cumplir con un solo propósito. Una mente en vano, una mente envanecida o que tiene vanidad, es una mente que no tiene una vida que tenga sentido. Esto habla de la simpleza, esto habla de la mediocridad, esto habla del conformismo. Dios no te ha salvado para que quedes en el mismo estado. Dios te ha salvado para transformarte. Y el último paso, el último proceso que tenemos que experimentar los hijos de Dios es la glorificación, que es la transformación de nuestros cuerpos, nada más. Pero usted ya tiene una nueva vida y debe tener un cambio de actitud. Claramente nos podemos evaluar en la participación de un día. ¿Soy una persona que empleo con devoción cada día o con ociosidad cada día? Aquí vemos claramente que los hijos de Dios manifiestan una conducta diferente porque quien gobierna nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo administro mi vida, mis tiempos, mi dinero, mi salud? ¿Lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿O estoy todo el tiempo exponiendo lo que Dios me da de su gracia y probablemente no me alcanza ni siquiera las fuerzas, la salud, el dinero, el tiempo, no me alcanza ni siquiera para llegar a la noche? Esto es por causa de no tener una conducta y no tener una administración. Cuando la palabra de Dios nos dice que aquellos que viven según la carne, los gentiles, los que no han sido convertidos, dicen, viven, andan en la vanidad de su mente. Usted se dio cuenta de que usted está buscando, teniendo otra actitud. Usted está teniendo, por ejemplo, una actitud devocional de estar un domingo a la mañana para recibir una enseñanza, cuando otros quizás hoy están regresando del carnaval. ¿Se dio cuenta de esto? Y hay gente que no tiene otra cosa más importante más que disfrutar de esa manera la vida. ¿Por qué? Porque la mente, la mentalidad es vana. Hacen cosas que no tienen sentido. Pero si yo soy un hijo de Dios y más tarde estoy jugando al carnaval, es porque todavía no tengo una mente regenerada. Es porque todavía estoy en serio peligro. Porque un hijo de Dios no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprende. Y aquí está donde pensamos saber nosotros qué es lo que predomina mis pensamientos, qué hace mis pensamientos. Y algunos pueden decir, bueno, ¿qué tiene de malo si hace calor, nos echamos un balde de agua? Métase a la ducha y dúchese. Pero no participen de cosas consagradas a los demonios. No participe de cosas que no te edifican. Amados hermanos, he dado un ejemplo entre tantas cosas. Hay personas que esperan los domingos para comer su asado religioso y tomarse sus buenos vinos y quedar allí hasta que se duerman. Y amados hermanos, hay cristianos, o por lo menos que dicen que son cristianos, que tienen regímenes inamovibles, intocables, como si fuera que eso también es una religión. Y amados hermanos, no estamos nosotros para vivir de acuerdo a nuestros pensamientos, porque vamos a hacer siempre cosas vanas. ¿Cómo podemos nosotros emplear una nueva conducta, una nueva vida? Sin duda habremos escuchado de que tenemos que hacer buenas obras. Es más, todo el mundo habla, yo hago buenas obras, y por eso cree que tiene salvación. Pero las buenas obras no son las que nosotros pensamos, porque todo lo que nosotros pensamos no hay nada bueno. Las buenas obras, según la Escritura, que el apóstol Pablo dice en Efesios también, en el capítulo 2, usted puede leerlo más adelante, dice, son buenas obras creadas según Dios desde el principio, para que andemos por ellas. Eso quiere decir que Dios nos manda a hacer lo que Él nos manda, y eso para los ojos de Dios es una buena obra. No es una buena obra lo que nosotros pensamos hacer.
porque estaríamos haciendo nosotros lo que queremos y otra vez volvemos a caer en la vanidad de nuestra mente. Claro ejemplo nos dio nuestro Señor Jesús, porque Él tenía un corazón lleno de amor y lleno de compasión, pero Él podría haber sanado a todo lo que estaban en el estanque de Betesda, porque amor no le faltaba, pero sin embargo Él sanó a uno solo, porque el Padre le dijo a Él, supo que había un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Dios, el Padre, le mostró al Hijo lo que había que hacer. Por eso, amados hermanos, la mente, la vanidad de la mente es cuando hacemos cosas que no tienen sentido. Invertimos en negocios, fracasos. Compramos cosas y son inservibles. Planificamos cosas y frustramos. Emprendemos relaciones, ahí nos ponemos de novio con tal persona porque es el amor de mi vida y termina en fracaso. ¿Por qué? Porque no reconoces al Señor en todos tus caminos. Porque no pones preeminencia al Señor. ¿Y por qué las cosas no funcionan? Simplemente porque te decidiste hacer las cosas por tu propio medio. La vanidad de nuestra mente no debe estar en un cristiano. Dice después, teniendo un entendimiento entenebrecido, oscurecido, sin luz. Esto hace referencia de que hay algo peligroso que está pasando en la iglesia del siglo XXI. Muchos dicen qué gran avivamiento estamos teniendo, cuánta cantidad de personas somos en la iglesia. Hay iglesias megas y multitudinarias, pero saben, hermanos, tienen entendimiento oscurecido, porque lo único que trae luz es la palabra de Dios. Y cuando se ha sustituido la palabra de Dios y se han implementado métodos, manuales, visiones de hombres y cuántas cosas más que no edifican, solamente entretienen, hacen del andar, del transitar, del peregrinar de millones de personas por un camino ancho y espacioso, donde luego se va a sufrir pérdidas. Cristianos, en esta mañana, ¿usted tiene una mente con luz o tiene una mente, un entendimiento oscurecido? La luz es el conocimiento y las tinieblas es la ignorancia. ¿Usted es una persona que en verdad conoce la palabra de Dios? Algunos creen que por los que conocen son únicamente laicos, seminaristas y que se han dedicado a estudiar en un instituto. Eso no es así, hermanos. La manera de conocer la palabra de Dios es el apetito, el hambre, el deseo, la sed que tenemos de Dios, porque su palabra nos habla, nos llena, nos sacia. Pero saben, hermanos, si tuviésemos que hacer algo que hizo mi esposa en una de las reuniones de mujeres, ¿no? Que le dio una hojita a todas, ¿se acuerdan? Y les dijo, escríbame por orden todos los libros de la Biblia. Qué sorpresa, un balde de agua fría fue eso, ¿no? Y habían predicadoras, habían profetas, pastoras, arcángeles, había de todos los títulos, ¿no? Pero la que más escribió, si no me acuerdo, eran 25, 35 libros y desordenados. Un índice, una hoja, el índice, no lo sabían. No les pedimos detalles de la Biblia, el índice. Mire, es tan bueno el Señor que Él nos entregó un índice. Una hoja, ¿no? Si usted no conoce por lo menos los libros de la Biblia, ¿de qué hablan estos libros? ¿A dónde nos lleva estos libros? ¿Qué características? ¿De quién habla? ¿Cuál es el secreto de la palabra de Dios? Hermanos, hay un serio conflicto. ¿Saben por qué hay entendimientos oscurecidos? Porque no tienen luz de la palabra. ¿Por qué no tienen luz de la palabra? Porque no aman la palabra. ¿Por qué no aman la palabra? Porque todavía son hijos de Satanás. Quien ama tu palabra, ama al que la envió. Sonó fuerte, pero no hay más que dos padres que evidencia la Biblia: Dios o Satanás. ¿Quién es el que manifiesta el gobierno de tu vida? Por esas razones que le estoy diciendo, hermano, no es tan
importante sus problemas, sus proyectos, sus sueños. Lo más importante es qué dice la Escritura acerca de usted. Y si usted ama la palabra como ama a su novia cuando le envía una carta y se la lee toda, y la relee, y la lee, y la vuelve a leer, y la archiva, es porque usted ama a alguien. Su palabra nos trae luz, pero por lo menos el decir, ¿cómo hago si no la entiendo? Hermanos, no va a entender aquel que no ha nacido de nuevo. Porque es Dios el que da la luz, Dios te da la sabiduría. Y si usted dice, pero entonces hay un problema en mi vida, claro que sí, hermanos. Si usted estuvo en otro lugar y le dijo, no, si eso con un par de clases va a aprender, déjeme decirle que es imposible. Ni aunque prediquemos el Evangelio, nosotros no tenemos el poder de hacer que nadie se convierta, porque solamente el Padre da vida a quien le ha entregado al Hijo. Nosotros no podemos más que hablar como a personas que están muertas en delitos y pecados, y yo no puedo esperar ninguna reacción de ellos si no es el Padre el que los resucita. Por eso, amados hermanos, es que muchos pueden entrar a un santuario, a una capilla, porque las puertas están abiertas y porque dice, venid a mí. Pero ¿quiénes entrarán al lugar santo? ¿Quiénes entrarán al reino eterno de Jesucristo? Por eso es que siempre la palabra del Señor te va a hacer espada mientras estés aquí en la tierra. Siempre la palabra de Dios te va a hacer martillo para quebrantar tu corazón de piedra. Siempre la palabra de Dios va a ser una espada que va a partir, va a separar tu alma de tu espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que nos condena y es la única que nos da la solución de esa condena. Es la palabra la única que te enseña a vivir de una manera diferente. La palabra de Dios es lo único que puede traer luz a tu mente oscurecida. No es el conocimiento por conocer catedráticamente cuánto sé de la palabra, sino cuánto has aplicado. ¿De dónde se manifiestan tantas promiscuidades en la vida de aquellos que dicen que son cristianos? Dice la Escritura que el entendimiento está oscurecido. ¿Y qué es lo que provoca una mente oscurecida? Dice, ajenos a la vida de Dios, lejos por la vida de Dios, de la vida de Dios, ajenos, no tienen ningún tipo de relación con la vida de Dios. Inconducta, falta de gobierno, falta de dirección. Aquella persona que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús es una persona que busca religión, pero aquel que ha nacido de nuevo es una persona que busca relación. Aquella persona que no ha nacido de nuevo busca experiencias y el que ha nacido de nuevo busca vivencias. El que no ha nacido de nuevo vive por la emoción, pero el que ha nacido de nuevo busca la convicción y tiene seguridad. Qué bueno sería que cada uno de nosotros tengamos implementado un termostato de salvación, pero no lo tenemos. Si nos diéramos cuenta por un relojito con agujita cómo estamos delante de Dios, y si el botón te está haciendo señal roja, sería bueno decir, uy, algo está pasando en mí, pero como no lo sabemos, lo único que nos puede dar testimonio que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y si el Espíritu Santo te da testimonio en tu vida, no lo hará únicamente para eso, sino para enseñarte, para corregirte, para hacerte convencer de tus pecados. Por esa razón, hermanos, es por causa de la ignorancia y la dureza del corazón que esto también se manifiesta, como dice el versículo 18. Lejos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Está hablando de los no convertidos, pero sin embargo, ¿cuántos cristianos tienen esta misma identidad? Son ignorantes de la palabra. Hermanos, nosotros les enseñamos, pero no podemos hacer que usted aprenda, porque no es tarea nuestra. Es tarea de Dios, es tarea de Dios de abrir los ojos, de abrir su entendimiento. Es tarea de Dios que usted reciba luz.
Por esa razón es que si hasta aquí usted viene años a una congregación y todavía no siente nada, comience a doblar sus rodillas y a clamarle a Dios diciendo: Padre, dame tu luz, dame tu perdón, dame tu arrepentimiento, porque usted lo está sabiendo. Pero si es un hijo de Dios y tiene testimonio que tiene el Espíritu de Dios, acrecente usted su conocimiento en Él, dedicándose. Por eso Pablo dice: esto requiero de ustedes, les pido que lo hagan, les exijo, decía Pablo, que ustedes cambien de actitud. Cambien de actitud. Padres que tienen hijos chicos, si ustedes no cambian de actitud, cuando sus hijos sean adolescentes van a padecer. Porque intentar hacer que sus hijos adolescentes cambien a esa edad les va a costar muchísimo, porque ya es tarde. Es la edad cuando ellos son niños donde usted tiene que poner todo su compromiso delante del Señor, de guiarlos, de encomendarlos en las manos del Señor. Cuando un hijo empieza a mostrar la iniquidad de su pecado, cuando no han sido convertidos, los padres empiezan a decir: ¿qué hicimos de mal? Maridos, matrimonios, no esperen hasta lo último de las crisis, porque no se solucionan los problemas con un divorcio. Se comienza reconociendo a Cristo, pero todo lo que usted necesita saber está en la Escritura. Está en la palabra de Dios. Y si usted busca en la palabra de Dios y escudriña su palabra, encontrará el deleite para su vida. ¿Cuántos tienen ignorancia y cuántos tienen un corazón duro? Duro. Evidencia que aún el corazón de piedra no ha sido quitado. La Escritura habla también en el versículo 19, dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. ¿Sabe qué significa esto? Toda vergüenza. Vio que hay gente que ya no tiene vergüenza de hacer cosas en la calle. Ya no tiene vergüenza. Hace poco saludé a una hermana, no de acá, pero conocida. ¿Cómo le va, hermano? Un gusto. Bien, hermana, tanto tiempo. Al otro día le encuentro a la hermana: hola, pastor. No hubo ni siquiera ponerse roja, ¿no? Nada. No se disimula el pecado. No se disimula lo que hay en el corazón. ¿Pero por qué? Porque han perdido la vergüenza. Han perdido la sensibilidad. El hablar, el mentir, el inventar cosas, el insultar, el injuriar, el manipular, es como un hábito en la persona. Y esto es conducta de no estar en Cristo. Por esa razón dice: porque perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Perdieron toda vergüenza, se entregaron. ¿Sabe lo que es entregarse? Me ofrezco voluntariamente. Se entregaron a toda clase de inmundicias, toda clase de impurezas, para cometer con avidez, con apetito, con gran deseo. Por eso, amados hermanos, cuando hay algunos cristianos que dicen, por alguna crisis, ¿no? Discúlpeme, pero yo me voy a tomar un tiempo. Voy a dejar pasar un tiempo. Algunos dicen: por un tiempo no me voy a congregar, necesito estar a sola con el Señor. No existe esto, hermanos. No deje que la ociosidad espiritual lo tape. Manténgase en integridad, manténgase en actividad, manténgase en servicio. Puede dejar de hacer una cosa, pero inmediatamente haga otra cosa. Porque nosotros no podemos detener la marcha de un cuerpo. Somos miembros, somos un cuerpo y necesitamos todos de la actividad. Puede estar pasando en crisis, pero saben, hermanos, el dolor nos hace saber al cuerpo que está enfermo alguna área de su cuerpo.
Si yo no tuviese dolor, no sabría qué parte de mi cuerpo está dolorida. ¿A cuánto le gustan los dolores de muela? ¿Y qué hace cuando le duele la muela? ¿Se va al podólogo? No, va a buscar a un especialista que le alivie el dolor. Cuando alguien tiene un dolor en el cuerpo, todo el cuerpo se siente, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo se altera hasta que busca la solución. Pero cuando hay hermanos que por dureza de corazón, por un corazón insensible, por ignorancia, por mente entenebrecida, siguen adelante, están afectando un cuerpo. Por eso, amados hermanos, un cambio de actitud. Una vida, para tener una evidencia de Cristo en vida, debe tener una vida de aprendizaje. El versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aprender a Cristo es aprender lo que Él nos ha enseñado con su manera de vivir, con sus enseñanzas y su palabra. Aprender a Cristo es haber aprendido del mejor, tomar la mejor excelencia. Si ustedes están recibiendo enseñanza de Cristo, vivan como tal. Eso dice la Escritura. Si ustedes están recibiendo las enseñanzas de Cristo, es porque oyeron acerca de Él y oyeron la palabra de Él. Y dice el versículo 21: si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la actitud? Despójense del viejo hombre. Está todo contaminado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos reconocen los deseos engañosos que están en su cuerpo, en su carne? ¿Qué dice la palabra? Ya despójense. Ese despojarme es niéguese. Es no le dé lugar a sus apetitos. Saben, hermanos, todo el tiempo somos provocados. Todo el tiempo tenemos esta provocación. Pero usted y yo debemos tener una actitud diferente. Cuando alguien te esté provocando, usted no reaccione a la carne. La Biblia nos dice que hagamos despojarnos de ese viejo hombre. Y dice el versículo 3, versículo 23, y renovaos el espíritu en el espíritu de vuestra mente. Una renovación de nuestros pensamientos, un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio total de lo que nosotros pensamos. Amados hermanos, vivimos tiempos donde hoy muchos que dicen que son hijos de Dios abrazan mentiras y la patentan como verdad y se obsesionan con algo que no es verdadero. La Escritura nos está diciendo de que nosotros debemos renovar el espíritu en nuestra mente. ¿Saben por qué, hermanos? Porque debemos nosotros cerciorarnos, verificar que lo que nosotros ponemos fundamento y fe es verdaderamente lo que proviene de Cristo. Necesita usted, como un hombre y mujer de Dios, evaluarse permanentemente. ¿Qué emociones son las que predominan? ¿Se ha puesto a pensar cuántos caprichos han gobernado nuestras vidas por meses y quizás años? Enemistados con parientes, peleados padres con hijos. Cuántos caprichos que no tienen ningún fundamento, que no tienen ningún sentido. Y uno se pregunta, ¿por qué es que estoy peleado? ¿Por qué estoy disgustado? Y él llega al punto de decir, ni siquiera me acuerdo ya. Pero quien ha prevalecido es la carne. Lo que ha prevalecido es la iniquidad. Lo que ha prevalecido es un corazón duro y obstinado. ¿Saben qué dice la palabra? Sáquense ese estilo de vida. Vivan como Cristo. Renueven el espíritu de su mente. Pregúntense cuál es el motivo que estamos separados. ¿Por qué no nos hablamos? ¿Por qué estamos distanciados? Pregúntense. Y si algo le muestra el Señor es que usted y yo tenemos el espíritu de la reconciliación. Y debemos practicarlo. Debemos ejercitarlo. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad. Aquí nos está la providencia del Señor. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos actuar? ¿Saben que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús? Así dice Pablo en Romanos 5. Fuimos hechos justicia de Dios. ¿Qué significa?
Diga conmigo, yo soy justicia de Dios. Tan poquitos son, a ver cuántos dicen, yo soy justicia de Dios. ¿Sabe qué significa? Que usted no puede obrar injusticia. Para usted está prohibido obrar injusticia, porque usted es la justicia de Dios. Quiere decir que usted no puede hacer cosas injustas, no puede participar de cosas injustas, no puede avalar cosas injustas. Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted es justicia de Dios y debe glorificar la justicia de Dios. ¿Cómo? Con su manera de vivir, con lo que hace, con lo que piensa. Por eso, cristiano con cosas truchas no va. No va. Si usted me invita a ver una película en su casa, que sea original, no comprada a la vereda, El Pollito Pío. Porque no podemos participar de las cosas que son injustas. Claro, es una oportunidad, es barato, es un regalo y es una película estreno. Son pequeñas cosas que ante los ojos de Dios no pasan desapercibidos. Y practicar la justicia y hacer obras de justicia es que todos los días nosotros nos examinemos. Y por eso dice la palabra que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Una práctica que se evidencia en nuestra manera de vivir, hermanos míos. Por eso es que puede haber iglesias tan llenas de gente porque no se enseña lo que la Escritura dice. Pero vivir en santidad y practicar la justicia no es una opción para nosotros. Es una manera de enfocar lo que Dios nos ha dado como un estilo de vida. Ese cambio de conducta es que debemos sacar lo que está mal. Si alguien dice, bueno, ¿podría darme algún ejemplo? Yo no, la Biblia dice lo siguiente, versículo 25, por lo cual, desechando ¿qué cosa? La mentira. ¿Mintió usted recién? ¿Mintió ayer? ¿Mintió estos días? La mentira es un problema para el hombre, es un problema de la naturaleza humana. Porque ¿de quién éramos hijos antes? Del padre de la mentira. Y ahora somos hijos de la verdad, del Padre de las luces, nuestro amado Padre. Pero quedan hábitos, quedan cosas que no tienen que estar. Dicen, bueno, desechen la mentira, desechen la mentira. Si te pregunta cuántos años tenés, diga la verdad. Desechen la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira hace únicamente evidencia de quién es mi papá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es un mentiroso y miente desde el principio. Esto lo dice la Escritura. Desechen la mentira. Hablen verdades, cada uno con su prójimo. ¿A dónde tiene que estar aplicada la verdad? Entre nosotros. No escuché ningún amén. Hable la verdad entre nosotros. ¿Usted sería capaz de contestar la verdad si un hermano le pregunta algo? Y a veces decimos, bueno, zafé por una mentirita piadosa. No hay ninguna mentirita piadosa. Ninguna mentirita piadosa. Hay que tener una conducta y esa conducta la evidenciamos entre nosotros. Fíjense, voy más rápido. Dice la Escritura, porque somos miembros los unos de los otros, así que podemos enojarnos, sí, airaos, pero no pequéis. ¿Alguno se enojó conmigo? Pero no peque. ¿Podemos enojarnos? Sí, pero no pequemos. ¿Usted puede enojarse con otra persona? Y probablemente sí, somos personas de roce, de sociedad, son personas diferentes. Pero ¿qué dicen? Airaos, pero no pequéis. Algunos dicen, esto es una traducción no correcta, diciendo la ira es pecado. Airaos, pero no pequéis. Entonces está haciendo referencia al enojo, no en el caso de lo que es algo que Dios no lo tolera. Pero dice así, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo damos lugar al diablo? Cuando no resolvemos nuestros conflictos. ¿Cuándo resolvemos nuestro conflicto? En el momento. Que no caiga el sol antes que hayas arreglado con tu hermano.
Hoy se peleó Johnny con el hermano Gustavo, ¿sí? Y la puerta se tienen que arreglar antes que acabe el día, porque cuando acaba el día le dan lugar al diablo y aquí comienza la amargura. Esta es la aplicación de la palabra, pero saben, tenemos tan poco sentido de obediencia a la palabra de Dios que algunos dejan pasar y pasa y pasa. Y la ofensa ya es ínfima, sino que la omisión es más fuerte el pecado. Ahora dice el versículo 8, el que robaba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Cómo es nuestra actitud? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Está hablando de que no agraviemos al Espíritu que nos selló para salvación. Son conductas, hermanos. Esto uno podría decir, qué mensaje simple que está dando. Pero hermanos, es tan simple que hay cosas como esta que hace evidencia que una persona se va al infierno. Porque la realidad es esta. La palabra nos está enseñando que debe haber un cambio. No contristemos al Espíritu Santo. Y dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es entonces el motivo de nuestra lucha? Acá dice claramente, no tenemos problema con lo que dice el texto, pero ¿cómo lo aplicamos? Vamos a ver que hay una victoria a través de todas estas cosas. Vamos rápido a Apocalipsis 3:21 y quiero ir concluyendo con esto, hermanos. Apocalipsis 3:21 dice así, la escritura. Jesús dijo, al que venciere, escuche, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche, se puede vencer. Al que venciere. ¿A quién hay que vencer? La Biblia revela claramente tres principales enemigos del cristiano. Tres. Número uno, la carne. Diga conmigo, mi carne. Número dos, el mundo. Diga conmigo, el mundo. Y número tres, Satanás, enemigo nuestro. No es enemigo de Dios, es nuestro. Contra nosotros se levantó. Ahora fíjese, la carne, el mundo y Satanás. Tres claros enemigos que se manifiestan contra de nosotros y por supuesto la lucha va a estar. Ahora, la Biblia, en la tipología de los enemigos del pueblo de Israel, muestra tres principales enemigos. Primero, los amalecitas. Estos amalecitas que tipifican a la obra de la carne debe ser vencida por medio de la oración. Luego encontramos a los egipcios, que es figura del mundo. Egipto, desde donde nos sacó el Señor en peregrinación hasta Cristo, nuestra Canaán prometida. Ahora, este mundo se manifiesta como la figura de Egipto, o Egipto como figura del mundo. Y cada vez que hemos visto la palabra, que fue sepultado todo el ejército de Faraón dentro del mar. Es allí donde tiene que estar la confesión de nuestros pecados, la victoria, sacando toda la mundanalidad de nuestras vidas. Y por último encontramos a los cananeos, que estos, por la fuerte introducción y práctica de ocultismo, identifican o tipifican a la obra de Satanás. Pero fíjense en que esos tres enemigos, la carne, el mundo y Satanás, como eran los tres enemigos del pueblo de Israel, los amalecitas, los egipcios y los cananeos, tienen una sola dirección de oponencia.
Nosotros somos salvos en forma trinitaria. El Padre nos escogió, Cristo nos redimió y el Espíritu Santo transformó, regenerándonos en nueva criatura. Pero fíjense ustedes que si queremos victoria, para, como dice la palabra, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, hace referencia a glorificar esa Trinidad, glorificar la victoria trinitaria de Cristo en nuestras vidas cuando nosotros vencemos a estos tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Amados hermanos, claramente Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice la Escritura que la carne batalla contra el espíritu. Dice el versículo 16, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del espíritu y del espíritu contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amados hermanos, aquí identificamos el primer problema de algunos o muchos o todos: la carne. La carne batalla, se opone, irrita, provoca al espíritu, porque la carne es oposición al espíritu. Y hermanos, vivir en la carne es vivir en el apetito y en la concupiscencia de mi propia carne, que es ira, enojos, celos, envidias, chismes, borracheras, orgías, disensiones, enemistades, brujerías, de todas estas cosas que se manifiesta la carne, como el adulterio, la fornicación, la idolatría, tantas cosas que tiene la carne. Dice la Escritura que es ponerse en contra del espíritu. Y amados, ¿por qué hay tantos cristianos que tienen una vida espiritual tan débil? Porque la carne es contra del espíritu. Aquí vemos cómo esta realidad espiritual vuelve otra vez a mostrar un choque. ¿Qué debemos hacer para cambiar? ¿Qué debemos hacer para ser vencedores? Amados, anden en el espíritu y no le den lugar a los deseos de la carne. Mi carne desea, dígale no. Dígale no. Cuando usted empiece a decirle no a los apetitos de su carne, irá haciéndose más fuerte en el espíritu. Y amados hermanos, tenemos una tendencia a vivir permanentemente satisfaciendo nuestra carne, con celos, con chismes, con envidias, con maledicencias, con enojos, con adulterio, con fornicación, con perversidades, con borracheras. La carne siempre busca satisfacer esto, pero es enemigo del espíritu, dice la palabra. Veamos primera de Juan capítulo 2 y vamos a ver lo que se manifiesta en el mundo. Primera de Juan capítulo 2, dice el versículo 14 y 15, perdón. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Por ejemplo, mencionemos algunas cosas que están en el mundo. Ropa, la moda. ¿Qué más? Dice esto de andemos desnudos y eso es todo, nada más. El problema es la ropa. ¿Qué más? El celular, dice. Ajá, la música. ¿Qué más? El fútbol. ¿Qué más? El comer. Ajá, ¿qué más? ¿Qué es lo más dañino que tiene el mundo? Avaricia, el dinero. Internet, ¿eso es lo más dañino que tiene en el mundo? La televisión. Pornografía. Muy bien, todo eso está en el mundo. Gracias a Dios, ninguna de esas. ¿Sabe qué es lo más dañino y lo que nosotros no estamos dispuestos a decir? No, con esto no. La vanidad. ¿Saben qué? El yo es la carne, ¿no? El ego es la carne. En el mundo. ¿Saben qué es lo que no estamos dispuestos nosotros a cortar? Ego. No, eso es de la carne. Del mundo estamos hablando. ¿Saben qué es lo más difícil? Lo que no queremos cortar del mundo son nuestros amigos del mundo. Y eso se llama yugo desigual.
Eso se llama amistad de adulterio. ¿Usted tiene amigos del mundo? Es porque usted es mundano. Quien ha sido regenerado ama la iglesia, ama a Cristo. Es doloroso, hermanos, pero la Escritura dice que los que andan desordenadamente, que los profanos, que los desobedientes, los ingratos, los aborrecedores de los padres, los desleales, los provocadores de Dios, con tales ni siquiera andéis. Eso dice la palabra. Y amados hermanos, usted es capaz de pelearse con un hermano, pero con su amigo jamás. Usted va a tener que rendir cuenta ante el Señor, porque habrá relación entre la luz y las tinieblas, entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo profano. Saben, hay tristemente cristianos que dicen: yo lamentablemente en la iglesia no tengo amigos, mis amigos todos son del mundo. Claro, es su naturaleza. Usted no pertenece a la iglesia, usted pertenece al mundo. ¿Me está entendiendo? Perdóneme si le dolió, pero yo aprendí este principio. Yo no tengo amigos en el mundo, yo tengo una familia, mis hermanos. Y eso es lo que debemos aprender a vivir. Nosotros no somos para cantar como Roberto Carlos. Nosotros tenemos que entender esto. La Escritura dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que no tiene el amor del Padre no tiene al Hijo, y si no tiene el Hijo, no tiene la vida. Usted debe entender que lo que más daño nos hace es amistad con el mundo. Pregunte todo lo que quiera, examínese todo lo que quiera, pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no lo inventé yo, usted sabe perfectamente que la Escritura lo dice. Conviértanse en ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Por eso es que tu lenguaje es como el de ellos, piensas como el de ellos, vive como el de ellos, administras tus cosas como la de ellos. Entonces es cuando te debes preguntar: ¿qué hay de Cristo en mí? Porque en el mundo también hay religión, y en el mundo pueden acompañarte tus amigos aquí como tú puedes acompañarlos a ellos allá. Pero la palabra nos enseña que así como la carne es enemiga del Espíritu, el mundo es enemigo del Padre. Es duro, pero es esta realidad. La Escritura nos evidencia de que tenemos un Dios celoso, que no nos quiere con nadie más que con Él. ¿Acaso no te conforma la iglesia? ¿No te satisface la familia de Cristo? ¿No te hace bien encontrarte con tu hermano? ¿Por qué no cultivas una relación de amor, de amistad, de hermandad con aquel a quien el Señor te puso? Tan difícil es. Porque si yo no amo a mi hermano, no amo al Padre. Yo debo amar a mi hermano, debo direccionar mi vida hacia mi hermano. ¿Por qué? Porque es la manera que yo puedo demostrar mi amor. Dice la Escritura: el mundo pasa, versículo 16, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. El Padre no te da esto, es el mundo el que te lo da. Y allí hay gente que está tan enamorada de estas cosas. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Capítulo 3 de Juan, de Primera de Juan. Versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción a la ley.
Y si sabéis que Él padeció para quitar de nosotros nuestros pecados y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y dice aquí la Escritura, el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de la carne. ¿Así dice? Del mundo, así dice, del diablo. Todo lo que es de parte de Satanás se va a oponer a la obra de Cristo. Por eso es que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Nosotros, hermanos, tenemos que ver lo siguiente y démonos cuenta, reaccionemos. Si mi vida es permanentemente contraria a la edificación que Cristo está haciendo, hay que tener una gran alerta, porque Satanás es opositor, adversario a la obra de Cristo en tu vida. Si no puedes perdonar, si no puedes amar, si no puedes proyectarse, si sigues amando al mundo, la moda, los peinados, los deleites, las cosas de este mundo, pregúntate, ¿hay algo que está pasando en mi carne? Apetito, voy en contra del Espíritu. Amo al mundo, voy en contra del Padre. Y Satanás entorpece la obra que Cristo quiere hacer en mí. ¿Por qué? Porque yo le doy lugar. Porque le doy lugar. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, Padre, necesito vivir, tener una conducta de Cristo en mi vida. ¿Cuántos se están dando cuenta que necesita tener un cambio hoy? Un cambio hoy, hermanos. ¿Saben por qué? Porque aquí evidencia, hermanos, que debemos manifestar nuestro amor. Capítulo 3, 1 Juan, versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Porque el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados hermanos, a la carne se la vence andando en el Espíritu. Al mundo se lo vence amando al Padre. Y a Satanás lo vencemos sometiéndonos al gobierno de Jesucristo en nuestras vidas. Que esta mañana usted pueda tener un momento para pensar, porque Él te trajo no para entretenerte, sino para decirte: estás caminando mal, debes cambiar, debes corregir tu manera de vivir. Si has nacido de nuevo, despójate de esa vieja vida. Pero si todavía no la sentís ni la experimentás, hoy es día de arrepentimiento. Dios te manda que te arrepientas y que creas en su palabra. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo no soy bueno para los llamamientos, ni me gusta manipular. Es más, no voy a hacer un llamamiento, porque el que llama es el Padre Celestial. Es Dios, es el Espíritu Santo el que te está llamando. Yo no. Si consideras que algo de este mensaje que Dios nos habló golpeó tu vida, te demandó corrección, no es hora de que te arrepientas y que cambies. Probablemente no compartas cosas que dije, pero si puedes tú corroborar tu duda con la palabra de Dios y hacer que el Espíritu te dé testimonio que estás en lo correcto, entonces obedece lo que te dice el Señor. Pero si es un capricho, es un dolor, es algo que tu carne misma se opone, recuerda que debemos glorificar a Dios Trino. Amado hermano,
Debemos vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Y es tiempo de tener un cambio. Si tienes ese deseo en tu corazón, yo no voy a obligar a nadie ni voy a pedir a nadie, solamente tu decisión, cómo te presentas ante Dios. ¿Reconoces que necesitas un cambio? Examínate, evalúate. ¿Qué has pensado? ¿Qué has hablado? ¿A dónde has direccionado tu vida? ¿Todo este tiempo le diste lugar a tu carne? ¿O en verdad has comenzado a decir, fue algo que yo no debería haber hecho? Necesito un cambio. Te pido en el nombre de Jesús que tomes tu decisión y que te pongas allí a orar, de pie, de rodillas, parados, como tú quieras, pero que te pongas a cuentas con el Señor, porque Él conoce tu corazón. Él conoce lo que hay en tu corazón. Es hora de un cambio, iglesia, es hora de un cambio. Yo voy a orar al Padre y que el Espíritu de Dios toque tu vida. Pero tú eres el que decides. Si Él te habló, si Él te llamó, quiero que en este momento te presentes delante del Señor. Si así lo quieres, ponte de pie. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Inspiraste un día al apóstol Pablo a escribir una carta a una iglesia que necesitaba purificar y santificar las actitudes de su manera de vivir. Esa carta se inmortalizó, Señor, al ser un canon bíblico que hoy podemos leerla y tomar la misma enseñanza de un Dios que no cambia. Este Dios que nos dice a nosotros que debemos cambiar nuestra manera de vivir. Dios celoso que no nos quiere compartir con nadie, sino que por lo contrario, buscas una transformación, que tú ya lo hiciste por tu Espíritu, pero ahora tú nos mandas a nosotros, despojaos del viejo hombre. Como tú nos dices que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Padre, queremos glorificar al Espíritu Santo, andando en el Espíritu y no dándole lugar a los deseos de nuestra carne. Queremos glorificar tu nombre, Padre, al amarte a ti por sobre todas las cosas, antes que a este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Queremos glorificarte a ti, Jesucristo, nuestro Rey de gloria. Cuando tú gobiernas nuestras vidas, es entonces cuando Satanás huirá de nosotros, porque hemos resistido a aquel acusador y tentador por habernos sometido primero a ti. Te doy gracias, Padre Celestial, porque todavía tenemos la fuerza de tu Espíritu, Señor, que nos alienta cada mañana, cada día, Señor, a prevalecer, a estar juntos. Y ayúdanos, Padre Celestial, a amarnos y a valorarnos como una familia santa, pura que somos. Perdónanos por haber amado más al mundo, a nuestros amigos, por encima de nuestros hermanos. Ayúdanos a conocernos, sacando, Señor, la carne del por medio, Señor, para que ya no haya celos ni envidia entre nosotros, sino que todo lo contrario, Padre, en el Espíritu abunde el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, Señor. Cuando somos edificados de esta manera, es cuando empezamos a sentir que no hay otro lugar más precioso en el universo que estar en tu iglesia, recreados y saciados por tu Espíritu, haciéndonos crecer y haciéndonos madurar permanentemente. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tu iglesia. Bendigo a los que han venido en esta mañana, traídos por tu Espíritu Santo. Yo no busco una decisión emotiva, Señor, sino que haya convicción de tu Espíritu en el corazón de cada uno de mis hermanos. Pero para la gloria tuya, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre.